Let's go to another typology that had plagues. Seguimos con otra simbología que ocurrió. You remember the story of the Ark of the Covenant that was placed in the temple of Dagon? Se acordarán de la historia del arca del pacto que fue puesta en el templo del dios Dagón. Well, we read about it Leemos sobre ella in 1 Samuel chapter 4. en 1 Samuel capítulo 4. Now, I'm not going to read it all to you. No I'll voy just a- put it on the screen No voy a leerles todo el texto, and I'll tell you the story. pero les voy a relatar la historia. The Philistines and the Israelites are at war. Ahora los filisteos y los israelitas se encuentran en guerra The Israelites are losing this war. y los israelitas están perdiendo esta guerra. And so they say, let's fetch the Ark of the Covenant and then we'll get it right. Y así que dicen, bueno, vamos a agarrar el arca del pacto y después vamos a arreglar todo con esto. They bring the Ark of the Covenant. Así que traen el arca del pacto. Now the Israelites are relying on this Ark of the Covenant rather than the God of the Ark of the Covenant. Así que los israelitas están confiando en esta arca del pacto en vez de confiar en el Dios que mandó que se hiciera el arca del pacto. The Philistines say, oh, the Ark of the Covenant is here. Así que los filisteos se ponen la mano en la cabeza y dicen, el arca del pacto está llegando. The powerful gods of the Israelites. A los potentes dioses de los israelitas. These are the gods that thrashed the Egyptians. Esos son los dioses que aplastaron a los egipcios. Be brave, O Philistines. Sean fuertes, oh filisteos. And they go to war Y van a la guerra. and they give Israel the hiding of their life. Así que le dan una paliza a los israelitas. And they take the Ark of the Covenant Así que toman consigo el arca del pacto and they put it into the temple of Dagon. y la ponen ahí en el templo de su dios Dagón. That's what it says here in 1 Samuel 5 verse 2. And the Philistines took the Ark of God and they brought it into the house of Dagon and set it by Dagon. Y así dice en 1 Samuel 5:2, tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron a la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Now look carefully at the Dagon priest. Ahora, miren cuidadosamente al sacerdote de Dagón. Dagon was the fish god, and so he has the fish mitre on his head. Ahora, Dagón era el dios pez, así que tenía la mitra, la gorra de pez en la cabeza. And they put this ark into the temple of Dagon, Así que pusieron esta arca ahí dentro del templo del dios Dagón and the next morning, poofy, there lies Dagon on his face. y la próxima mañana, ¡boom! Y ahí encuentran al dios Dagón tirado al piso, So they pick up Dagon again, con cara en el piso, y bueno, lo recogen otra vez y lo ponen de pie. and the next morning there lies Dagon. Poof. Y en la mañana siguiente, otra vez el dios tirado al piso. But he's broken into 3 little bundles. Pero esta vez está roto en 3 pedazos. There's the stump, Así que ahí hay la base, and there's the palms of his hands, así que las palmas de sus manos and his head is off. y su cabeza está rota. So you have 3 little bundles lying there. Así que hay 3 pedacillos que están tirados al piso. And then God plagues the Philistines. Y después Dios envía plagas a los filisteos. Fascinating story. Así que es una historia fascinante. Is the law of God in question here? ¿Aquí hay acaso una cuestión sobre la ley de Dios? Yes, because the Ark of the Covenant contained the law of God. Sí, claro, porque en el arca del pacto había involucrada la ley de Dios. Can I take the law of God and make it subject to another God? ¿Puedo tomar la ley de Dios y hacerla sujeta a otro Dios? Well, that other God could just fall on his face and break into 3 pieces. Bueno, ese otro Dios podría caerse sobre su cara y romperse en 3 pedazos. So the plagues fall on the Philistines. Así que las plagas caen sobre los filisteos They put this ark onto a cart. y así que le ponen esta arca del pacto sobre un carruaje They put young cows that had just calved. y así que On the front. ponen vacas jóvenes que acaban de dar a la luz sus becerros. And they say to themselves, if these cows run away from their calves, then this is from God, these plagues. Y se dicen, bueno, si estas vacas se alejan de sus becerros, pues estas plagas vienen de Dios. And the cows run straight to the camp of Israel. Y las vacas siguen hasta el campo de Israel. Isn't that incredible? ¿No es esto algo increíble? Now, that's a typological story. Bueno, esta es una historia con simbología profunda. Do you think it's possible that there will be a power one day ¿Ustedes creen que es posible que habrá un poder un día that will take God's law que tomará la ley de Dios and subject it to another deity? y la va a sujetar a otra deidad?
And that deity being Dagon, the fish god. y esa deidad siendo Dagón, el dios pez. Well, here's the story of the Philistines in Samuel. We don't have to read it all. We've summarized it. Aquí está la historia de los filisteos y de los israelitas, la acabamos de resumir. So we have another typology. Así que tenemos otra tipología, otra simbología. Now let's go to a further one. Bueno, vamos a estudiar otra más. It's the confrontation between Elijah and the prophets of Baal and Asherah. Ahora, este es el enfrentamiento entre Elías y los profetas de Baal y Astoret o Asherah. Remember, each of the typologies Ahora, acuérdense que cada una de estas simbologías has to be in harmony with an antitype. tiene que estar en armonía con lo que es después el cumplimiento más allá en el tiempo. And the antitype can add information. Y claramente el cumplimiento puede añadir aún más información. But there will always be harmony between the two. Pero siempre va a haber en estos rasgos simbólicos armonía. In every single case of deliverance, En cada una de estas historias de liberación, up until now, the commandments of God have been the issue. hasta la fecha, los mandamientos de Dios habían sido el asunto. Now, in the confrontation between Elijah and the prophets of Baal and Asherah, Así que en el enfrentamiento entre el profeta Elías y los profetas de Baal y Astoret, we read in 1 Kings chapter 18, verse 17 onwards, leemos en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 17 en adelante, that Ahab saw Elijah, que cuando el rey Ahab vio a Elías, and he says to Elijah, "You are the troubler of Israel." y le dijo a Elías, tú eres el que está perturbando a Israel. And he answered, "I have not troubled Israel, Y el profeta respondió, yo no he perturbado a Israel, but thou and thy father's house, sino tú y la casa de tu padre, in that you have forsaken the commandments of the Lord, and thou hast followed Balaam." al abandonar los mandamientos de Jehová y a seguir a los Baales. Question: Pregunta, are the commandments of God an issue here again? ¿encontramos aquí otra vez el asunto de los mandamientos de Dios? Yes. Claro que sí. And there's the issue of false worship, Y hay también el asunto de la falsa adoración, in particular sun worship. y en particular la adoración al sol. Now, Ahora, we read on. seguimos leyendo. Elijah says, "Send and gather to me all the children unto Mount Carmel." Y dice Elías, versículo 19, manda pues ahora a que todo Israel se congregue en el monte Carmelo. And it talks about the prophets of Baal being 450 and the prophets of the groves, or Asherah, Y después menciona a los 450 profetas de Baal y también a los profetas de las arboledas de Astoret. So we have a female goddess, Así que tenemos una diosa femenina, Astoret, and they eat at Jezebel's table. Aserá, y ellos comen todos en la mesa de Jezabel, dice el texto. Where did we hear that name? Ahora, ¿dónde escuchamos de ese nombre? Well, she was the Phoenician princess who led the children of Israel into sun worship. Ahora, ella era la princesa fenicia que condujo a los hijos de Israel, al pueblo de Israel, a adorar el sol. So she was prostituting their faith. Así que ella estaba haciendo que ellos prostituyeran, comprometieran su fe. In Revelation, in the 7 churches, Ahora, en Apocalipsis, en el relato de las 7 iglesias, we found the symbol of Jezebel as well. encontramos el símbolo de Jezabel también. And so we know the story of the confrontation between Elijah and the prophets. Y conocemos la historia, el enfrentamiento entre Elías y los profetas. He says to the children of Israel, "How long halt ye between two opinions? If the Lord be God, follow him, but if Baal, then follow him." Y entonces Elías, hablando a todo el pueblo, él dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, pero si Baal, id en pos de él. The issue is the confrontation between God and his commandments and Baal and his followers. Así que el asunto es, otra vez, Dios y sus mandamientos, y del otro lado, Baal y sus seguidores. Now, let's look at this Jezebel story. Bueno, y ahora miremos un poco este caso de Jezabel. Jezebel made Elijah afraid and he ran. Así que Jezabel hizo que Elías, el profeta, tuviera miedo y Elías corrió por su vida.
But the prophet had said how she would die. Pero el profeta ya había predicho y había dicho cómo ella moriría. And later Jehu took over the kingdom. Y después el rey de Jehú tomó posesión del reino. And this prophecy was absolutely Y fulfilled. esta profecía fue cumplida al pie de la letra. Now, it's interesting. When Jehu came in to Jezreel, where she was, Ahora es interesante ver que cuando Jehú ingresó a Jezreel, donde ella vivía, the Bible said she painted her eyes. la Biblia dice que ella se pintó los ojos. She was probably a very beautiful woman. Me imagino que ella era debía de que ser una mujer muy bella. And there she was up in the tower with some eunuchs. Y allí se encontraba en una torre en el palacio con algunos eunucos. And Jehu said, throw her down. Y Jehú dijo, tíranla abajo. And they threw her down. Así que la tiraron, la arrojaron. And Jehu went to go and eat. Y Jehú se fue a comer, ingresó al palacio. And after a while his conscience bothered him Y después de un rato su conciencia como que lo perturbaba as he ate and drank. mientras estaba comiendo y bebiendo. And then he said, go now and see to this accursed woman and Y- bury her. Y después dijo, vean y vayan a ver a esa mujer maldita y sepúltala. But when they got there, the dogs had eaten her. Pero dice la Biblia que cuando llegaron ahí, los perros ya la habían comido. Just as had been prophesied. Así que exactamente al pie de la letra de como Elías había profetizado. And there were 3 little bundles. Y había también 3 restos que habían quedado. The skull, the feet, and the hands. La calavera, los pies y las palmas de las manos. If you mess with God, you could just break up into 3 little bundles. Así que si uno se mete con Dios, a lo mejor después va a ser destruido y quedan solamente 3 pedazos. Isn't that fascinating? ¿No es eso algo fascinante? Now we read in Matthew chapter 17, verse 10 to 13, Ahora leemos en Mateo capítulo 17, versículos de 10 a 13, that the disciples came to Jesus que los discípulos vinieron a Jesús and asked him regarding what the scribes said about Elijah. y le preguntaron a Jesús sobre lo que los escribas decían a Elías. And then he answered, Y después Jesús respondió, Elijah shall first come and restore all things. a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. But I say unto you that Elijah is come already, Pero os digo que Elías ya vino and they knew him not. y no lo conocieron. And then the disciples here in the end of the verses say, they understood that he spoke of John the Baptist. Y así que en el versículo 13 dice que los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. So here we have another antitype to the previous Elijah. Así que aquí vemos otro cumplimiento del símbolo inicial de Elías. And this will serve as a further type for the final antitype at the end of time. Y este segundo Elías va a servir como otro prototipo para el Elías final que llegará al finales de los tiempos. Now, according to some, this is the place where John the Baptist baptized. Ahora, según algunos, este es el lugar donde Juan el Bautista bautizaba. And so this is where Jesus would have been baptized. Y así es ahí donde supuestamente Jesús hubiera sido bautizado. Now let's have a look at the message of the second Elijah. Así que veamos ahora el mensaje de Juan Bautista, es decir, del segundo Elías. And the Bible says his message basically was, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Y básicamente la Biblia dice que su mensaje era arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Another component of the message is, prepare ye the way of the Lord, make his path straight. Y otro componente de este mensaje era preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. And then the Bible says that he had very plain dress. Y después la Biblia nos dice que estaba vestido de manera muy simple. It was a raiment of camel's hair. Era un vestido de pelo de camello. Now this wasn't the skin, this was a woven garment made from camel's hair. Ahora, esta no era la piel del camello, era simplemente una ropa que estaba hecha del pelo del camello que estaba entretejido. And his diet was locust and wild honey. Y su dieta era de langosta y de miel silvestres. Now some people believe that this is locust, the hopping variety. Ahora, algunos creen que estas langostas son esos insectos que saltan, But that was not his diet. pero esa no era su dieta. There is the carob tree,
in Ahora, the Middle East. hay el árbol de algarroba en el Medio Oriente, And the carob tree is known as locusta. y el árbol de algarroba en esa región se llama con el nombre de locusta. And the fruit is also known as the locust fruit. Y el fruto es también conocido como el fruto de la langosta. And this was the diet of the poor people. Y esta era la dieta de los pobres. And this is what John the Baptist ate. He identified with this and he ate locusta, the carob bean. Y esto es lo que Juan el Bautista comía. Él se identificaba con ese tipo de dieta y él comía esta dieta de locusta, el fruto de este árbol de algarroba. In the parable of the lost son, Ahora, en la parábola del hijo pródigo, the lost son ends up with the pigs. el hijo pródigo termina con los cerdos And he eats the pods. y él quiere comer ahí la comida de los cerdos. Now those were carob pods. Ahora, esas también eran nueces de algarroba. And that is what the poor people also ate. Y eso es también lo que las personas pobres comían. So he had a largely plant-based diet. Así que él tenía una dieta basada prácticamente sobre el reino vegetal. And then he went out through all Jerusalem and Judea and he preached this message. Y después él fue por toda Jerusalén y toda Judea y predicó este mensaje. This is what we read in Matthew chapter 3 verse 1 to 5. Y eso es lo que leemos en Mateos capítulo 3, versículos de 1 a 5. Now let's continue with Matthew chapter 3 and see the components of his message. Ahora, sigamos con el capítulo 3 de Mateos y veamos los componentes de su mensaje. He preached to every class, to the Pharisees, the Sadducees, the poor people. Y él predicaba a toda clase de personas, a los fariseos, a los saduceos, a los pobres. He rebuked hypocrisy. Y él hablaba en contra o reprochaba lo que era la hipocresía. So he had harsh words even. He said, "O generation of vipers, who has warned you to flee from the wrath to come?" Así que tenía también palabras duras. O generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? He admonished them to change their lives. Así que él los amonestaba para que cambiaran sus vidas. And he said to them, "Think not to say within yourselves, we have Abraham to our father." Y él le decía, no piensen de decir a ustedes mismos, a Abraham tenemos como padre. That's a very important component of the message. Así que esta es una componente muy importante del mensaje. There are people who believe that they are saved because they belong to a particular organization. Hay personas que creen que ellos son salvos porque pertenecen a una organización en particular. Some believe that they belong to the lost tribes of Israel and thereby they will be saved. Algunos creen que pertenecen a las tribus perdidas de Israel y por eso van a ser salvos. There's no salvation by lineage, says this message. Pero este mensaje nos dice claramente que no hay salvación que se puede heredar. We are personally responsible to God for what we do in this world. Cada uno de nosotros es responsable personalmente hacia Dios por lo que hace en este mundo. Now let's get some of the background around this story. Así que ahora miremos un poco más detalles sobre esta historia. The Bible tells us that King Herod had John the Baptist arrested. La Biblia nos dice que el rey Herodes arrestó a Juan el Bautista. Why? ¿Por qué? Because the Bible says, for Herodias' sake, his brother Philip's wife. Así que nos dice la Biblia, Mateo 14:3, por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe. This is very interesting. Although she was married to Herod, the Bible doesn't acknowledge that marriage. Ahora, eso es muy interesante porque a pesar de que ella estaba casada con Herodes, la Biblia no reconoce ese casamiento. For John had said unto him, it is not lawful for thee to have her. Versículo 4, porque Juan le decía, no te está permitido tenerla. So one of the issues here again is the law of God. Así que otra vez uno de los asuntos aquí es la ley de Dios. So in every single one of the stories we've heard so far, the law of God was central. Así que en cada una de las historias que hemos analizado hasta la fecha, vemos que la ley de Dios tenía un rol central. Here we are dealing with the seventh commandment. Aquí estamos otra vez hablando de lo que es el séptimo mandamiento. But he feared the people because they counted him a prophet. Pero Herodes temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta, dice la Biblia. Now Herodias, his wife, Ahora, Herodías, su esposa, she was illegitimately his wife, bueno, era su esposa de manera ilegítima, had a daughter. tenía una hija Her name was Salome. y su nombre era Salomé.
And this daughter danced before Herod. Y esta hija bailó en frente de Herodes. And the Bible says that she asked for the head of John the Baptist. Y la Biblia nos dice que ella pidió por la cabeza de Juan el Bautista. But the Bible also says she had been before instructed of her mother to ask for this head. Y pero la Biblia nos dice que ella fue instruida primero por su madre para que pidiera la cabeza. So now, in typology, Ahora, en esta simbología que estamos estudiando, a woman also stands for a church. una mujer representa también una iglesia. So here was a king. Así que aquí había un rey. This king had an illicit marriage with Herodias. Este rey tenía un casamiento ilícito con Herodías. Church and state have an illicit arrangement. Así que simbólicamente podríamos decir el Estado y la iglesia tienen un arreglo ilícito. But this woman, this church, Pero esta mujer, esta iglesia, also has a daughter. tiene también una hija. And the daughter is the one that dances before the king Y es la hija que baila enfrente del rey and asks for the head of John the Baptist. y pide por la cabeza de Juan el Bautista. So in the end of time, when the final Elijah comes, Así que al final de los tiempos, cuando este último grupo de personas que representa al último Elías viene, can we expect the kings of the world podemos esperar que los reyes del mundo to have an arrangement which is illegal with the church, de tener un arreglo que es ilegal con la iglesia and that this church might claim to be the mother of churches, y que esta iglesia pueda alegar de ser la madre de las iglesias and that one of the daughters of this church y que una de las hijas de esta iglesia will impress the kings of the world va a impresionar a los reyes de este mundo and ask for the head of the antitypical Elijah? y va a pedir por la cabeza de ese grupo que simboliza ese último Elías de la historia. And who will the antitypical Elijah be? ¿Y quién va a ser este último Elías en los tiempos simbolizado? Well, it must be someone with the same message. Tiene que ser alguien o un grupo de personas con el mismo mensaje que los otros Elías. It must be a message calling people back to the commandments of God, Tiene que ser un mensaje que llama otra vez al pueblo, a las personas, a regresar a los mandamientos de Dios. warning that you cannot place the God under the auspices of another deity like Dagon, Avisándoles que uno no puede poner a Dios bajo los auspicios de otra deidad, por ejemplo, como pasó con Dagón. and warning against an anti-Sabbath law, as with the case of Tutmosis III, O avisándoles también en contra de una ley antisábado, así como ocurrió bajo el faraón Tutmosis el III. and calling people back to Bible principles based on obedience to God. Y llamando otra vez al pueblo a regresar a los principios de la Biblia y a la obediencia de Dios. And the world won't tolerate that at the end of time, just as little as they tolerated it in the case of the typological second Elijah, John the Baptist. El mundo no va a permitir que esto ocurra en el final de los tiempos de la misma manera que no permitió que ocurriera durante el Elías, digamos, al comienzo en los relatos bíblicos. This here is Mukavir, Este es el lugar de Mukavir and this is where John the Baptist was beheaded. y es donde se le cortó la cabeza a Juan el Bautista. These are the ruins of King Herod's residence where this event actually took place. Esas son las ruinas de la residencia del rey Herodes, donde de hecho ahí mismo este relato aconteció. Now, let's jump ahead to the final Elijah message. Ahora, vamos adelante en la historia a llegar a lo que es el último mensaje del Elías antes de la venida de Jesucristo. And let's see if we find parallels to all the typological stories we've dealt with thus far. Y ahora veamos si encontramos paralelos en este mensaje con todas las historias simbólicas de las cuales hemos hablado anteriormente. If we turn to the little horn power of Daniel 7, verse 25, Ahora, si consideramos el poder del pequeño cuerno que encontramos descrito en Daniel 7 y especialmente acá Daniel 7:25, it would think to change times and laws. pensaría cambiar los tiempos y la ley. And it would say, who is the Lord that I should obey his voice? Y diría, ¿quién es Jehová para que yo oiga a su voz o yo obedezca a su voz? Remember, the Pope says he has power to change times and to
get rid of laws, abrogate laws, and to dispense with all things, even the precepts of Christ. Y acuérdense que el Papa dice que él tiene el poder para cambiar tiempos y para abrogar a leyes y también para desquitar de todas las cosas y también de los preceptos de Cristo. So when he accuses the antitypical Elijah, Así que cuando él acusa a lo que representa el último grupo que predica el mensaje de Elías, then that Elijah will have the right to say, not me, but you, for you have forsaken the commandments of the Lord thy God. y va a tener el derecho de decir, no yo, pero tú, porque tú te has olvidado de los mandamientos de nuestro Dios. Now the Pope says that his will stands for reason. Ahora, el Papa dice que su voluntad representa lo que es la razón. And based on his reason, he can change God's law. Y basándose sobre lo que es la razón, su razón, él puede cambiar la ley de Dios. The Bible also calls this system Mystery Babylon the Great. Ahora, la Biblia llama también este sistema Misterio Babilonia la Grande. Now in Babylon, they built a tower. Ahora, en Babilonia construyeron una torre. And they wanted to unite all of mankind in apostasy towards God. Y querían reunir a toda la humanidad en apostasía en contra de Dios. And so this antitypical power will also raise up a tower to unite all the nations in apostasy towards God. De la misma manera, este poder al final de los tiempos también construirá una torre para que todas las naciones a nivel mundial se reúnan en apostasía contra Dios. Now this beast power is not only political, Ahora, este poder de la bestia no es simplemente político, it's also a woman. es también una mujer And she has a golden cup in her hand. y tiene un cáliz de oro en su mano. Now only the Roman Catholic Church and none other in the world uses the symbol of the woman with the golden cup as her symbol. Ahora, solamente la Iglesia Católica Romana y ningún otro tipo de iglesia utiliza el símbolo de una mujer con el cáliz de oro en su mano. So she's also a church. Así que es también una iglesia. If we go back to ancient Babylon, Así que si regresamos a la Babilonia antigua, here is a temple of Baal relief. aquí vemos un relieve de lo que está en un templo de Baal. And here is a woman in a very, very short little skirt. Aquí está una mujer con una falda muy, muy corta And she has a cup in her hand. y tiene una copa, un cáliz en su mano. So, you know, Solomon said, there's nothing new under the sun. Así que en la Biblia Salomón nos dice que no hay nada de nuevo bajo el sol. So this symbol is not a new symbol, this is an old symbol. Así que ese símbolo no es un nuevo símbolo, es un símbolo antiguo. Here are the priests of Dagon of old. Aquí son los sacerdotes de Dagón en la antigüedad. They used to wear the fish mitre, Y ellos tenían una mitra a forma de pez. which is the open mouth of the fish. Así que ustedes ven, eso representa la boca abierta del pez. And they worshiped the god Shamash, the sun god. Y ellos adoraban al dios Shamash, es decir, al dios Sol. Now if we put one of these Dagon priests next to a papal tiara, the comparison is obvious. Y si ponemos a uno de estos sacerdotes de Dagon y lo comparamos a una tiara papal, veamos que las similitudes son exactas. And of course, the papacy also uses the symbol of the bent cross. Y también el papado utiliza el símbolo de la cruz rasgada o doblada, Which is an ancient occult symbol of the Antichrist system. y que es un símbolo oculto del sistema del anticristo. Here are priests of Baal using these fish mitre headdresses. Y aquí vemos sacerdotes de Baal que utilizan esta ropa con esta mitra a forma de pez. And this comes from the Pergamos Museum in Berlin. Y esto viene del Museo de Pérgamo en Berlín, en Alemania. And there you have the solar blaze. Y ahí ustedes ven el círculo solar. And there are the wavy lines. Y hay también las olas que salen de ese círculo solar. And the wavy lines are always a symbol of the female aspect of this deity. Y estas ondas, olas así, que se mueven de esta manera, representan la parte femenina de la deidad. Plus they are sprinkling holy water with a hyssop branch. Y también ellos con un pedazo de hisopo están esparciendo agua sagrada This is exactly what the papacy does. o agua bendita. Eso es exactamente lo que hace el papado. So the distinctions or the similarities between the priests of Dagon and the priests as they are dressed in the papal system are very obvious. Así que las similitudes entre lo que era en la antigüedad un sacerdote de Dagón y lo que encontramos hoy en día
En el sistema católico romano vemos que es muy cercano. So all of these cardinals and bishops and priests are wearing Dagon headgear. Así que todos estos cardinales y obispos sacerdotes tienen en realidad lo que es la ropa de los sacerdotes de Dagón en la antigüedad. And the papacy has changed the commandments of God, Y el papado ha cambiado los mandamientos de Dios and they have elevated the first day of the week rather than the seventh day of the week. y han elevado el primer día de la semana en vez del séptimo día de la semana. And that's a symbol of the sun god and not the symbol of the God of the Bible. Y ese es un símbolo del Dios Sol y no del Dios de la Biblia. So what have they done? Así que han hecho. They have taken the law of God and subjected it to Dagon. Lo que han hecho es, han tomado la ley de Dios y la han hecho sujeta a Dagón. So they fulfill the typology. Así que en ese sentido cumplen con los símbolos que encontramos en esa historia temprana. Now let's go to the seat of the Roman power. Ahora vamos a la sede del poder romano. This is St. Peter's, the residence of the Pope. Esto es San Pedro, la residencia del Papa. And it says there in Revelation 17:5, and upon her forehead was a name written, Mystery Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. Y se nos dice en Apocalipsis 17:5 que en su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. So if she's the mother, then she has daughters. Así que si es la madre, también tiene que tener hijas. And they worship the dragon which gave power unto the beast. Apocalipsis 13:4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. And they worship the beast. Y adoraron a la bestia. And who can make war against them? ¿Y quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Now if you walk into St. Peter's, you will see the dragon symbol everywhere. Ahora, si uno camina en la Basílica de San Pedro, verá los símbolos del dragón por todo lado. Because that was the symbol of Rome. Porque ese era el símbolo de Roma. Here it is on one of their air vent grids as you walk across the floor. Aquí está pintado en una de las entradas cuando uno camina entrando en la basílica. Now, here are the priests of Dagon, Aquí encontramos los sacerdotes de Dagón. and this is where the ark was placed into the temple of Dagon. Y recuérdense que ahí es donde el arca del pacto de Dios fue puesta en el templo de Dagón. Later on in Persian times, Y después, durante los tiempos persas, the sun god was known as Mitra. el dios Sol era conocido como Mitra. Now, if we look here at these quotes from that regarding Mitraism, Ahora, si leemos estas citas que hablan sobre el mitraísmo, these are purely historic. así que son puramente citas históricas. This is Haroff, Life and Thought of the Greek and Roman World. Este es por el autor Haroff y es la vida y el pensamiento en el mundo romano y griego. It says, of all pagan cults, that of Mithras was the most formidable rival of Christianity on which it exerted a noticeable influence. Dice que de todos los cultos paganos, el de Mitra era el rival más formidable del cristianismo, sobre lo cual tuvo una influencia muy, muy grande. So, for example, the 25th of December was Mithras' birthday. Y, por ejemplo, el 25 de diciembre era el cumpleaños de Mitras. So Catholicism introduced the birthday of Christ as the 25th of December. Así que el catolicismo introdujo el cumpleaños de Jesucristo como el 25 de diciembre. And of course the Bible doesn't say anywhere that he was born on the 25th of December, Pero la Biblia no nos dice en ningún lado que él nació el 25 de diciembre. because this has to do with the solstice and has nothing to do with the birthday of Christ. Porque eso tiene que ver con el solsticio solar y no tiene nada que ver con el nacimiento de Cristo. In fact, they even celebrate the New Year as Christ's birthday, Y de hecho hasta celebran el nuevo año como el cumpleaños de Cristo. because we calculate from the birth of Christ. Porque uno se calcula desde el comienzo, desde el nacimiento de Cristo. We are now in the year 2009 or whatever year it is, Y ahora estamos en el año 2009 o cualquier que sea el año, from the birth of Christ. desde el nacimiento de Cristo. So the 1st of January must be his birthday then. Así que el 1 de enero tiene que ser su de fecha de nacimiento. And in fact, Christ has more birthdays in these Christian systems than anyone else. Y de hecho, Cristo tiene más fechas de nacimiento en esos sistemas cristianos que cualquier otra persona. His day, Mitra's day, was the first day of the week. Así que el día de Mitra era el primer día de la semana. They practiced the baptism.
Y ellos practicaban el bautismo, They had a confirmation. tenían una confirmación They had a Eucharist Last Supper. y tenían una santa cena de forma de Eucaristía. And they also preached values, Y también predicaban valores, although they weren't biblical values. pero no eran valores bíblicos. Here is the god Mitra embracing the eagle. Aquí vemos al dios Mitra que está abrazando al águila. And all of these symbols are used in Roman Catholicism. Todos estos símbolos vienen utilizados en el catolicismo romano. In Mitraism, there were 7 grades. Ahora, en mitraísmo había 7 grados, And when you reached the highest grade, the 7th, y cuando uno alcanzaba el grado más alto, el séptimo, then you were called father. uno se lo llamaba a padre. And you could belong to different groupings. Y uno podía pertenecer a diferentes grupos dentro de esta religión. Now, in Roman Catholicism, the priest is called father. Ahora, en el catolicismo romano, el sacerdote se lo llama padre. And he can belong to various organizations. Y él puede pertenecer a varias organizaciones. You have Dominicans, you have Franciscans, etc., etc. Uno tiene a dominicanos, a franciscanos, etcétera, etcétera. In AD 70, Ahora, en el 70 después de Cristo, are we going into Roman times? ahora ya vamos en el tiempo del Imperio Romano. In AD 70, the legions descended on Jerusalem and they reduced it to rubble. Las legiones romanas bajaron sobre Jerusalén y la reducieron en escombros. And the Romans were appalled at the Jewish resistance Y los romanos se quedaron chocados con la resistencia que los judíos daban. because they saw the horrendous things that happened because of the stubbornness of the system. Porque vieron las cosas horrendas que ocurrieron en la ciudad a causa de ese sistema de resistencia. That even the pagans couldn't take it anymore. Cosas que hasta los paganos no pudieron ya soportar. They ate their own children. Comieron sus propios niños. And when they were finally destroyed, Y cuando por fin fueron destruidos, the Jews still did not stop their resistance. los judíos no pararon con su resistencia. And in 135, Jerusalem suffered a second, even greater destruction than in 70 Y AD. en el año 135 después de Cristo, Jerusalén pasó por una segunda destrucción aún más pesada que la que había pasado en el 70 después de Cristo. And the Emperor Hadrian annihilated the Jewish state. Y el emperador Adrián destruyó por total el Estado judío. But the Romans were sick and tired of the Jewish system at that stage. Pero los romanos se encontraban totalmente fastidiados con el sistema judío en esos tiempos, And so they outlawed the religion. así que los pusieron fuera de ley. Now here's something else that's very interesting. Ahora, esto es algo bastante interesante. Edward de Kock, a historian, Un historiador, Edward de Kock, traces this change in calendars that the Romans underwent. traza este cambio de calendarios que tuvieron los romanos, And he tells how in the 2nd century the Romans changed their weekly calendar. y nos dice cómo en el segundo siglo los romanos cambiaron su calendario semanal, Because the traditional sun god Apollo was not the chief god. porque el dios solar tradicional, es decir, Apolos, no era el dios principal. Jupiter was the chief god. Júpiter era ese dios. And so the 2nd day of the week was dedicated to the sun. Así que en esos tiempos el segundo día de la semana era dedicado al sol. But then Mithraism, the Persian religion, Pero después el mitraísmo, que era una religión persa, became very, very popular amongst the Roman elite. se convirtió en una religión muy, muy popular entre la élite, entre los escalones de arriba de la sociedad romana. And so the Romans changed their calendar. Así que los romanos cambiaron su propio calendario And they elevated the god Mithra to the first position. y elevaron al dios Mitra al primer lugar de entre los dioses. And they changed their calendar, and the 2nd day of the week became the first day of the week. Y cambiaron el calendario y el segundo día de la semana se convirtió en el primer día de la semana. And Mithra, that became the sun god, and it was dedicated to him this first day of the week. Y Mitra se convirtió en el dios Sol y este primer día de la semana fue dedicado a él. And that's why it was called Dies Solis, Ye- dedicated to the sun. Y es por eso que el día se llamaba en latín Dies Solis, porque era el día dedicado al sol. Now this is fascinating. Ahora, eso es algo muy fascinante. Is there a typology that rings a bell?
Ahora es que aquí encontramos un simbolismo que nos hace pensar al final de los tiempos. Wasn't there a Pharaoh Ahora, ¿no hubo un faraón acaso en la antigüedad by the name of Thutmose III llamado Tutmosis el tercero, who took Reherakti, que tomó el dios Reherakti, the sun god, el dios Sol, and elevated him to the first position in the Egyptian pantheon? y lo elevó a como ser el primer dios en el panteón egipcio de los dioses, Over the god Amun? a más arriba del dios principal Amun. So Rome did exactly the same thing. Así que después Roma hizo exactamente lo mismo. Now Rome has a pagan phase, but it also has a papal phase. Ahora, cuando consideramos a Roma, Roma tiene una fase pagana, pero también tiene una fase espiritual. And this Roman aspect became part of the papal aspect as well. Así que este aspecto romano, iniciado en la forma pagana, se convirtió también en parte de lo que era la Roma papal. Now how did this happen? ¿Y cómo ocurrió esto? Well, when the Emperor Hadrian, Ahora, cuando el emperador Adriano, in AD 135, en el 135 después de Cristo, outlawed the Jewish religion, cuando él puso fuera de ley la religión judía, the Christian leaders in Rome itself los líderes cristianos en la ciudad de Roma didn't want to fall into that category. no querían ser clasificados como judíos. And so they aligned themselves with this first day of the week Así que se identificaron a ellos mismos con ese primer día de la semana and said, we are not like the Jews, we also keep dies solis. y se quisieron distanciar de los judíos y dijeron, no somos como los judíos, nosotros también guardamos a este dies solis, día del sol. Now, all of these changes came about because of anti-Semitism at that time. Así que todos esos cambios ocurrieron a causa de estas fuerzas antisemíticas en ese tiempo. And you can find the same information here in the Encyclopedia Britannica. Y pueden encontrar esa misma información en la Enciclopedia Británica. So there was a change in the weekly cycle, Así que hubo un cambio en lo que era el ciclo de la semana. and so the Christians took this radical step Así que los cristianos tomaron este paso radical of changing their day of worship to the first day of the week. de cambiar el día de adoración al primer día de la semana. Now the history is even more interesting than that. Ahora, la historia es aún más interesante que esto. They had already introduced the feast of Easter. Ya por esas fechas habían introducido la fiesta de la Pascua. And the Roman Catholic system followed the system of the Sadducees, Ahora, el sistema católico romano seguía el sistema de los saduceos, who always kept the Pasch on the first day of the week. que siempre guardaban la Pascua, la fiesta judía, en el primer día de la semana. Because they said it should be kept the day after the Sabbath. Porque ellos decían que tenía que guardarse el día después del sábado. And the Sadducees always considered that the seventh day Sabbath. Y los saduceos siempre consideraron ese ser el séptimo día de la semana, digamos, como sábado. So it was a Sunday feast. Y por eso esa era una fiesta que ellos hacían de domingo. But the Pharisees didn't keep it like that. Pero los fariseos no consideraban eso de esa manera. They didn't consider it the seventh day Sabbath, but a ceremonial Sabbath. Cuando ellos hablaban de sábado en ese contexto, no hablaban del sábado que ocurre en cada séptimo día, pero era un sábado ceremonial. And so theirs always fell according to the cycle of the moon, and it could fall on any day. Y así que ese sábado podía ocurrir según el ciclo del mes lunar y podía ocurrir en cada día de la semana. So Rome already had an annual Sunday, Así que Roma, en la ciudad de Roma, para los cristianos ya existía una fiesta de domingo anual. and now they introduced a weekly Easter. Y ahora ellos introdujeron una fiesta semanal de cada semana al domingo, o una fiesta así por decir de Pascua. So this is the research of the historians. Así que esto es lo que los historiadores nos dicen. So this Sunday keeping only came in 125 to 136 under Telosphorus. Así que guardar el domingo solamente fue introducido por el tiempo de Telósforo en el 125 a 136. And it was established under Pius I, 140 to 155. Y fue establecido bajo Pío I en el 140 hasta 155 después de Cristo. These are all
historical sources. Así que estas son todas fuentes de historiadores. In fact, Justin Martyr, who was a contemporary of Pope Pius I, Así que Justin Mártir, que fue un contemporáneo de Papa Pío I, writes to the emperor and says, you know, we are not Jews, we keep Dies Solis, and he used the name, the pagan name of the day of Mitra. él escribió al emperador y le dijo, nosotros no somos judíos, nosotros guardamos el primer día de la semana, el Dies Solis, y utilizó exactamente el nombre que se utilizaba para la adoración de Mitra por ese día, domingo. All the early Christians kept the Sabbath and not the first day of the Ahora, week. todos los cristianos tempranos guardaban el sábado y no el primer día de la semana. And this can be proved extensively. Y esto se puede comprobar de manera muy extensiva. In Scotland, they kept the Sabbath, which is the seventh day. En Escocia guardaban el sábado, que es el séptimo día. Even as far as India, they kept the Sabbath. Y hasta llegar a la India, ahí guardaban también el sábado. Or else why would St. Francis Xavier introduce the Inquisition to suppress Sabbath keeping in India? ¿Y por qué si no hubiera introducido San Francisco Xavier la Inquisición después en India para suprimir la observación del sábado en esos entonces? And the Christians in Africa, they kept the Sabbath. In Ethiopia, they kept it right up until the time of the Second World War. Y los cristianos en África también guardaban el sábado. En Etiopía lo guardaron hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial. Seguían guardando el sábado. So this change was made in Rome. Así que este cambio ocurrió en Roma. Mitraism. Mitraísmo. They found a lot of common ground between Christianity and Mitraism. Así que había mucho en común entre lo que era el mitraísmo y el cristianismo. This is the Encyclopedia Britannica. Aquí lo leemos de la Enciclopedia Británica. So this Sunday is the day of Mitra and nothing else. Así que este domingo es nada más que el día de Mitra y nada más. This history of the difference between the Sadducee position and the Pharisee position regarding the Pascha or Easter Ahora, la historia en cuanto a la diferencia entre saduceos y la diferencia y fariseos en cuanto a lo que era la Pascua, la fiesta judía de la Pascua, is here recorded also in the Encyclopedia Britannica. nos viene indicada también en la Enciclopedia Británica. You see? The Jewish Passover was observed on Nisan 14. Ahora, la fiesta de la Pascua judía se observaba en el día del mes de Nisan, el día 14. And what day it was determined by the position or the appearance of the moon and had nothing to do with the first day of the week. Y el día que era determinado por el calendario lunar de cada mes y no tenía nada que ver con el primer día de la semana. Here's another historic source on how Sunday became the popular day of worship. Aquí hay otro historiador que nos dice cómo el domingo se convirtió en el día popular de la adoración. That is a reprint from these times. Y esta es una reimpresión de un periódico estos tiempos. And it tells the same story. Y dice, cuenta la misma historia. So you can check the history and you can see that this is a change that was instituted by Rome. Así que uno puede comprobar por la historia que este cambio fue instituido por Roma. In fact, Rome went so far that they never ever wanted the feast of Easter to coincide with a Pasch as it was held by the Pharisees. Así que Roma llegó hasta el punto que nunca querían que la fiesta que ellos tenían supuestamente de la Pascua, que tuviese que coincidir con la fiesta judía de la Pascua. And whenever it did coincide, Y cada vez que llegaba a coincidir, the Pope actually moved the feast by a week. el Papa movía la fiesta de la Pascua de una semana. This happened in 2001. Esto ocurrió en el año 2001. Full moon fell on Sunday, the 8th of April. La luna plena, llena, cayó en el domingo del 8 de abril. Which coincided with the Jewish Passover. Y eso coincidía perfectamente con la Pascua judía. And so Pope John Paul II delayed Easter by a week. Así que el Papa Juan Pablo II retardó la celebración de la Pascua de una semana. And they celebrated it on Sunday, the 15th of April. Y lo celebraron en el domingo del 15 de abril. Now the Bible says he will change times and laws. Ahora, la Biblia nos dice que este poder cambiaría tiempos y la ley. He certainly changes times just as it pleases him. Y seguramente aquí vemos que cambia los tiempos así como le agrada. If you want another source of how this happened, then read the Jewish Encyclopedia. It'll tell the same story. Si ustedes quieren otra fuente para ver cómo todo esto ocurrió, lean simplemente la enciclopedia judea. So Easter Sunday is a papal invention.
Así que la Pascua de domingo es una invención papal. And that it was written for anti-Semitic reasons. Y fue celebrada a causa de los sentimientos antisemitas que existían en esos entonces. Let's go to another typology that had plagues. Seguimos con otra simbología que ocurrió. You remember the story of the Ark of the Covenant that was placed in the temple of Dagon? Se acordarán de la historia del arca del pacto que fue puesta en el templo del dios Dagón. Well, we read about it Leemos sobre ella in 1 Samuel chapter 4. en 1 Samuel capítulo 4. Now, I'm not going to read it all to you. No I'll voy just a- put it on the screen No voy a leerles todo el texto, and I'll tell you the story. pero les voy a relatar la historia. The Philistines and the Israelites are at war. Ahora los filisteos y los israelitas se encuentran en guerra The Israelites are losing this war. y los israelitas están perdiendo esta guerra. And so they say, let's fetch the Ark of the Covenant and then we'll get it right. Y así que dicen, bueno, vamos a agarrar el arca del pacto y después vamos a arreglar todo con esto. They bring the Ark of the Covenant. Así que traen el arca del pacto. Now the Israelites are relying on this Ark of the Covenant rather than the God of the Ark of the Covenant. Así que los israelitas están confiando en esta arca del pacto en vez de confiar en el Dios que mandó que se hiciera el arca del pacto. The Philistines say, oh, the Ark of the Covenant. So you have three little bundles lying there. Así que hay 3 pedacillos que están tirados al piso. And then God plagues the Philistines. Y después Dios envía plagas a los filisteos. Fascinating story. Así que es una historia fascinante. Is the law of God in question here? ¿Aquí hay acaso una cuestión sobre la ley de Dios? Yes, because the Ark of the Covenant contained the law of God. Sí, claro, porque en el arca del pacto había involucrada la ley de Dios. Can I take the law of God and make it subject to another God? ¿Puedo tomar la ley de Dios y hacerla sujeta a otro Dios? Well, that other God could just fall on his face and break into 3 pieces. Bueno, ese otro Dios podría caerse sobre su cara y romperse en 3 pedazos. So the plagues fall on the Philistines. Así que las plagas caen sobre los filisteos They put this ark onto a cart. y así que le ponen esta arca del pacto sobre un carruaje They put young cows that had just calved. y así que On the front. ponen vacas jóvenes que acaban de dar a la luz sus becerros. And they say to themselves, if these cows run away from their calves, then this is from God, these plagues. Y se dicen, bueno, si estas vacas se alejan de sus becerros, pues estas plagas vienen de Dios. And the cows run straight to the camp of Israel. Y las vacas siguen hasta el campo de Israel.
Isn't that incredible? ¿No es esto algo increíble? Now, that's a typological story. Bueno, esta es una historia con simbología profunda. Do you think it's possible that there will be a power one day ¿Ustedes creen que es posible que habrá un poder un día that will take God's law que tomará la ley de Dios and subject it to another deity? y la va a sujetar a otra deidad? And that deity being Dagon, the fish god, is here. Así que los filisteos se ponen la mano en la cabeza y dicen, el arca del pacto está llegando. The powerful gods of the Israelites. A los potentes dioses de los israelitas. These are the gods that thrashed the Egyptians. Esos son los dioses que aplastaron a los egipcios. Be brave, O Philistines. Sean fuertes, oh filisteos. And they go to war, Y van a la guerra. and they give Israel the hiding of their life. Así que le dan una paliza a los israelitas. And they take the Ark of the Covenant, Así que toman consigo el arca del pacto and they put it into the temple of Dagon. y la ponen ahí en el templo de su dios Dagón. That's what it says here in 1 Samuel 5 verse 2, and the Philistines took the Ark of God and they brought it into the house of Dagon and set it by Dagon. Y así dice en 1 Samuel 5:2, tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron a la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Now look carefully at the Dagon priest. Ahora, miren cuidadosamente al sacerdote de Dagón. Dagon was the fish god, and so he has the fish mitre on his head. Ahora, Dagón era el dios pez, así que tenía la mitra, la gorra de pez en la cabeza. And they put this ark into the temple of Dagon, Así que pusieron esta arca ahí dentro del templo del dios Dagón. and the next morning, poofy, there lies Dagon on his face. Y la próxima mañana, ¡boom! Y ahí encuentran al dios Dagón tirado al piso, So they pick up Dagon again, con cara en el piso, y bueno, lo recogen otra vez y lo ponen de pie. and the next morning there lies Dagon. Poof. Y en la mañana siguiente, otra vez el dios tirado al piso. But he's broken into 3 little bundles. Pero esta vez está roto en 3 pedazos. There's the stump, Así que ahí hay la base, and there's the palms of his hands, así que las palmas de sus manos and his head is off. y su cabeza está rota. God? Y esa deidad siendo Dagón, el dios pez. Well, here's the story of the Philistines in Samuel. We don't have to read it all. We've Well- summarized it. Aquí está la historia de los filisteos y de los israelitas, la acabamos de resumir. So we have another typology. Así que tenemos otra tipología, otra simbología. Now let's go to a further one. Bueno, vamos a estudiar otra más. It's the confrontation between Elijah and the prophets of Baal and Asherah. Ahora, este es el enfrentamiento entre Elías y los profetas de Baal y Astoret o Asherah. Remember, each of the typologies Ahora, acuérdense que cada una de estas simbologías has to be in harmony with an antitype. tiene que estar en armonía con lo que es después el cumplimiento más allá en el tiempo. And the antitype can add information. Y claramente el cumplimiento puede añadir aún más información, But there will always be harmony between the two. pero siempre va a haber en estos rasgos simbólicos armonía. In every single case of deliverance, En cada una de estas historias de liberación, up until now, the commandments of God have been the issue. hasta la fecha, los mandamientos de Dios habían sido el asunto. Now, in the confrontation between Elijah and the prophets of Baal and Asherah, Así que en el enfrentamiento entre el profeta Elías y los profetas de Baal y Astoret, we read in 1 Kings chapter 18, verse 17 onwards, leemos en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 17 en adelante, that Ahab saw Elijah, que cuando el rey Ahab vio a Elías, and he says to Elijah, "You are the troubler of Israel." y le dijo a Elías, tú eres el que está perturbando a Israel. And he answered, "I have not troubled Israel, Y el profeta respondió, yo no he perturbado a Israel, but thou and thy father's house, sino tú y la casa de tu padre, in that you have forsaken the commandments of the Lord, and thou hast followed Balaam." al abandonar los mandamientos de Jehová y a seguir a los Baales. Question: Pregunta, Are the commandments of God an issue here again? ¿encontramos aquí otra vez el asunto de los mandamientos de Dios? Yes. Claro que sí. And there's the issue of false worship, Y hay también el asunto de la falsa adoración, in particular sun worship. y en particular la adoración al sol. Now, Ahora, we read on. seguimos leyendo.
Elijah says, "Send and gather to me all the children unto Mount Carmel." Y dice Elías, versículo 19, manda pues ahora a que todo Israel se congregue en el monte Carmelo. And it talks about the prophets of Baal being 450 and the prophets of the groves or Asherah. Y después menciona a los 450 profetas de Baal y también a los profetas de las arboledas de Astoret. So we have a female goddess, Así que tenemos una diosa femenina, Astoret, and they eat at Jezebel's table. Aserá, y ellos comen todos en la mesa de Jezabel, dice el texto. Where did we hear that name? Ahora, ¿dónde escuchamos de ese nombre? Well, she was the Phoenician princess who led the children of Israel into sun worship. Ahora, ella era la princesa fenicia que condujo a los hijos de Israel, al pueblo de Israel, a adorar el sol. So she was prostituting their faith. Así que ella estaba haciendo que ellos prostituyeran, comprometieran su fe.